Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado De religioso a espiritual. Y quiero comparar ciertos textos, comparar un poco de mi historia, comparar la parábola de el hijo pródigo, como diríamos, y ver cómo todo esto nos puede enseñar una realidad de la vida. Y ver cómo entonces nosotros podemos identificarnos si somos personas, como en el caso mío, que desde que nací fui desarrollado a través de mi niñez y juventud, de acuerdo a mi familia, la parte del mundo donde nací, pues fui nacido en una tradición de fe judeo-romana cristiana, pentecostales, y entonces fui instruido a través de mi vida y vino a formar, como decir, la visión que yo tenía del mundo y de la historia fue basada a cómo vine a conocer el mundo y la historia de acuerdo a mi fe. Entonces, a través de la historia de mi vida, como en los pasados 10 años, he hecho una transición de entonces vivir más esta vida natural por principios espirituales y agradecido de lo que la religión fue. Entonces ahora practico una vida de espiritualidad o una vida natural, como decir, procuro en el día vivir lo mejor que puedo, y espero que a través de compartir ciertos textos, ciertas enseñanzas o ciertos ejemplos, pues entonces podamos identificarnos y esto nos ayude a juntos crecer hacia la mejor versión de cada uno de nosotros. Así que comienzo en este proceso. El texto que yo diría más significativo ha sido este, y es Mateo capítulo 5, verso 48, que lee, dice, pero sed perfectos, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y esto es uno de esos textos que reta y que usualmente a través de la semana uno puede escuchar personas decir, nadie es perfecto. ¿Quién? ¿Tú has conocido a alguien que sea perfecto? Y a través de la fe, quien único históricamente perfecto fue Jesús. Y así pues se interpreta, nadie puede ser. Pero cuando uno mira a través de la historia y en especial se pregunta por qué Jesús le diría a los discípulos históricamente que fueran perfectos si él sabía que ellos no iban a poder ser perfectos. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? O si les estaba mintiendo, o si les estaba diciendo una verdad bien significativa que si es bien entendida en el presente, entonces uno dice, wow, eso entonces tiene sentido. Eso es algo que entonces yo puedo practicar, vivir y realizar o ser. Entonces, por eso vemos otros textos como Efesios capítulo 4, verso 13, y vamos a leerlo rapidito para entonces mencionar todos estos textos que son relacionados a este principio. Efesios capítulo 4, verso 13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, otro de los textos es Hebreos 6.1. Hebreos 6.1 nos dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros. Y cuando uno, aquí en la palabra maduro que tengo, cuando uno busca la etimología, la enseñanza, también está llevando a perfectos o
Cuando uno busca la etimología de esta palabra, entonces lleva a entender a uno el significado de un proceso que es algo que uno puede lograr. Entonces dice ser maduros en nuestro entendimiento. Y la última que quiero mencionar es Santiago capítulo 1 verso 4 y dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Lo leo de nuevo. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Vemos cómo se requiere un desarrollo. Y eso es una de las realidades que aprendí sobre el crecimiento espiritual. Y en eso me quiero enfocar. Entonces, como el primer texto que leímos, Mateo 5:48, sed pues perfecto como vuestro Padre es perfecto. Si leemos, si voy a Juan en el capítulo 4, Juan capítulo 4, versos 23 y 24, nos dice, Juan capítulo 4, 23 y 24, dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios, esto es el verso 24, pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, este es un principio significativo. Cuando nosotros escuchamos la palabra Dios o Padre o Espíritu, realmente toma un segundo y piensa, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué tú entiendes por lo que Dios, Padre o Espíritu es? Y esto es algo que a través de los años, consiguiéndole una respuesta clara y haciendo reconociendo esa diferencia o aprendiendo a qué yo interpretaba por Dios, qué fue lo que yo aprendí por Dios a través de mi tradición de fe o religión, a la realidad que espiritualmente hablando Dios es. Y entender eso es significativo, porque a través de la tradición de fe uno puede decir Dios es alguien, una realidad suprema que no se puede explicar o comprender, pero interpretamos como mi papito Dios o papá Dios allá arriba en las nubes, y la esperanza de algún día poder ir y estar junto con Él en ese reino celestial, en ese lugar de paz, de gozo, de felicidad, de salud, de todo lo bueno que uno pueda imaginar y aún lo que no se puede imaginar. Y así se percibe y se tiene como que decir esa idea que a veces en algunos está media nublada, pero como todo el mundo así la cree, usualmente pues así uno, como parte de la muchedumbre, así lo cree. Pero necesitamos especificar que históricamente un espíritu o Dios, que es espíritu o qué es esta realidad a la cual Jesús llamó mi Padre, mi Dios, este espíritu. Porque entonces esto nos ayudará a entender el por qué sed pues perfecto como vuestro Padre es perfecto. Entonces, un espíritu o Dios como es espíritu, a través de la historia, espiritualmente hablando, es la fuerza interna dentro del ser humano. Es lo que causa dentro de uno la motivación
o la inspiración. Es el impulso hacia la creatividad que nace ahora en una nueva forma, en una nueva luz, en una nueva inspiración. ¿Ves? Es aquello que genera o crea unos nuevos pensamientos en una nueva sintonía o en un nuevo sentir o en el espíritu. Y por eso, espiritualmente hablando, Dios es en los labios de Jesús, mi Padre, mi Dios, es refiriéndose a la realidad que causó dentro de él la motivación para ser el ser humano como lo vemos a través de los evangelios. El ser humano justo. Habló de justicia porque había una unión entre la conciencia que él tenía de justicia y cómo manifestar la justicia. ¿Ves? La conciencia, el conocimiento, el entendimiento de justicia que motivaba unas acciones en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Y por eso fue el ser humano que, entendiendo su presente y el contexto en el que él vivía, dio a conocer, reveló, enseñó, caminó, expulsó el espíritu que contenía su vida, su corazón, su Dios, su Padre, su espíritu, a través de sus acciones. Y por eso decía, yo y mi Padre somos uno. ¿Ves? Es el ser humano que desarrolla espiritualmente dentro de sí el conocimiento y el entendimiento de la realidad que Dios es. Es una ley que gobierna todo, que nos une a todo. Es una realidad que es en la vida que estamos viviendo ahora. Y en este momento presente, Dios es todo, la realidad que en nosotros vivimos. Por ende, nuestro presente es también poder identificar si nosotros somos solamente un cuerpo o qué realmente es nuestro espíritu dentro. Cuando uno va a una funeraria a ver a alguien que murió, uno ve el cuerpo tendido. Ya dejó de ser, porque aquello que animaba ese ser ya no está. ¿Ves? El espíritu o el alma. Entonces aquí viene esa realidad en nuestro presente. Necesitamos entender lo importante de nuestra genuina identidad, que es espiritual y no es física. ¿Ves? Por eso hay una diferencia entre el cuerpo y el mundo exterior y la realidad del espíritu, el alma, el ser interior, que es de donde generan, nacen y fluyen nuestras motivaciones, que entonces de adentro hacia afuera sale la realidad de nuestra vida. Si somos conscientes de que somos uno con el espíritu que es el espíritu y ley de la vida, entonces vivimos de acuerdo a tal espíritu. Entonces, al conocer que las cualidades y características como atributos de el espíritu eterno, Dios, es justicia, es verdad, es perfección, es pureza, es amor, pues entonces somos el ser humano consciente en nuestro presente de tal presencia, de tal realidad. Y entonces somos el ser humano que nos sintonizamos a esa misma frecuencia y vivimos por ese mismo espíritu de que cada acción, pensamiento, palabra y hechos, lo que hacemos, sea en el mismo espíritu, en la misma frecuencia de que de la acción perfecta, porque mi Padre, mi espíritu, mi realidad, mi vida es ser perfecto. Y es el ser humano que así procura madurar, crecer,
pasar de niños que beben leche a aquel maduro que ahora puede asimilar, comer lo sólido y vive por la realidad de entonces conocen su presente, el espíritu de vida, y así lo manifiesta a través de sus acciones. Y a eso es lo que todos estos textos nos están llevando a crecer en el conocimiento de nuestra naturaleza, que es espiritual, y vivamos conforme a tal espíritu de vida, espíritu de verdad, espíritu santo, un espíritu que motiva a uno a acciones puras, no un espíritu inmundo que motiva a uno a acciones impuras. Y ahí está esta diferencia dentro del ser humano de espiritual. Y aquí entonces podemos ver cómo en la historia de el padre con sus dos hijos, tenía un hijo que le dijo: padre, dame los bienes que a mí me corresponden, que yo quiero hacer lo que me dé la gana. Pero tengamos en cuenta que en esa historia habían dos hijos, y los dos hijos nos muestra la historia que vivían en el reino o en la casa o en la realidad de lo que el padre representa. Y vemos la historia de que el hijo menor recibió sus bienes y dijo: me voy a pariciar, a disfrutar, a gastar las mujeres, bebidas, los bienes materiales para buscar gratificar y buscar conseguir la felicidad. Y después del tiempo, después del disfrute, después de las borracheras, después de todo lo que hizo, vino la realidad de la vida y le pasó cuentas. Y vino entonces a sus situaciones a cambiar. Se le acabó el dinero, se le acabó la comida, se le acabaron los bienes, las situaciones naturales de la vida, y vino entonces a el tiempo del reconocimiento o el tiempo del arrepentimiento. Wow, en la casa de mi padre lo tenía todo. Volveré allá. Tenemos al segundo hijo, que entonces cuando ve que el padre va a festejar y va a recibir al hijo que venía de camino, se enoja y cuestiona al padre: pero ¿cómo es posible que yo, que he estado aquí contigo, y tú nunca has hecho nada por mí y para mí? Y el padre le dice: hijo, tú siempre lo has tenido todo. Y esta historia nos está enseñando estas dos realidades. La realidad de cómo todo ser humano vive en la casa del Padre. Todo ser humano vive en la realidad que Dios es. Podemos vivir la vida a través de la tradición y la religión y no percibir la esencia del Espíritu y no estar viviendo en nuestro presente lo celestial, lo divino, lo pleno, lo verdadero. La felicidad o la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no lo vemos. Somos como el hijo segundo, el hijo mayor, que estamos en el lugar pero no estamos presentes. Estamos más afiliados a las tradiciones, a la religión, a lo exterior, a la apariencia, a los rituales, a los sacrificios, a las oraciones, a las ofrendas, a lo que uno puede hacer semana tras semana, y pensamos que todo eso, nuestro ritual, es nuestra fe, es nuestra creencia. Eso lo llamamos como que es la verdad y la verdad de todo el mundo. Y quien no se convierta a esto, pues entonces no vive bien y recibirá unas recompensas al final, donde se perderán otros, y nosotros que estemos siendo a todas estas tradiciones, siempre nos iremos allá un día al cielo. Cuando la vida es
una realidad para vivirse en el presente, tanto religiosamente como espiritualmente. Es una realidad para vivirse en la esencia o en la sintonía de lo que la vida realmente es. Y entonces es nosotros conocer la ley de vida para vivir en tal sintonía y ser el hijo mayor consciente de mi realidad presente, que estoy en la casa de mi padre. Y no ser aquel todavía que está buscando placeres, lujos, beneficios, riquezas, está buscando para satisfacer y gratificar el mundo, en el mundo exterior, para tratar de gratificar su ser interior, el espíritu, que solamente se encuentra la gratificación en la casa de mi Padre, o en el conocimiento de la perfección de Dios, para así ser perfecto como vuestro Padre es perfecto, y que podamos crecer a la medida y a la estatura de Cristo, y que dejemos atrás los rudimentos, porque entendemos que en el proceso la perfección es alcanzable. La realidad de vivir por el Espíritu y ser genuinos y gozar en nuestro presente de todo concepto que podamos atribuir a lo celestial es una realidad presente. Por eso Jesús llamó el reino de Dios es entre vosotros y está en vosotros. So queda en nuestro presente de descubrir y reconocer las diferencias de lo religioso y lo espiritual. Y el fin es que en nuestro presente vivamos en el espíritu que nos lleva a la mejor y perfecta versión de cada uno de nosotros, en el contexto donde esté. Sé pues perfecto como tu Padre es. Sé genuino, sé puro, sé sincero, sé auténtico, sé leal, sé fiel. Enriquece a las personas con tu presencia. No juzgue antes de tiempo. Examínalo todo y retén lo bueno. Goza de la vida, que es la única que tenemos. Saca tiempo y medita en todo esto y te traerá paz. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos.